Hermanos, qué bendición darles la bienvenida una vez más al Centro de Formación Ministerial, esta vez en el taller de orden y servicio. Y bienvenidos a la segunda clase o al segundo tema del taller de orden y servicio. El propósito de este taller es básicamente poderte formar con aptitudes, con habilidades bíblicas para que puedas desarrollar mejor tu tarea en el reino de los cielos y por supuesto dentro y fuera de las instalaciones de la iglesia como un servidor y embajador del reino de los cielos. Y pues continuamos con el taller, ¿verdad? Ya vimos el ministerio del servidor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Esperamos que hayas logrado hacer tu tarea, ¿verdad? De ver dentro de ti en qué me parezco al servidor del Antiguo Testamento, en qué me parezco al servidor del Nuevo Testamento y pues qué me falta, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer mejor para que mi ministerio sea mejor y por lo tanto los demás ministerios de la iglesia pues estén yendo hacia el lugar correcto? Pues ahora vamos a ver las funciones y responsabilidades del servidor dentro de la iglesia, que es algo que necesitamos ordenar, ¿verdad? De la mejor forma posible para que de esa forma pues tengamos un mejor orden y un mejor desempeño de nuestras labores como servidores de Dios. Bueno, pues vemos las funciones y responsabilidades del servidor. Estas funciones y responsabilidades se basan en tres áreas específicas, las cuales se debe de poner suma atención sin descuidar una o la otra, sino que todas deben ir en contacto. Obviamente va a haber un área en la que tú sientas que esa área es más difícil que las otras. Es posible que tú me digas, no, pastor, yo tranquilo con concentrarme en el culto. El problema es que me cuesta concentrarme en las personas. Bueno, precisamente para eso es este curso, para eso es este taller y tienes una herramienta fundamental que te va a servir mucho en el área de cumplir con tus funciones como servidor, y es el hecho de que tienes tus rodillas. Si un área no está bien, dobla tus rodillas, dile al Señor: Padre, tú sabes que esta área me cuesta, necesito mejorar en esta área, ayúdame, Señor, muéstrame qué es lo que tengo que hacer para que pues de esa forma se pueda desarrollar mejor mi tarea como servidor. Entonces, son estas tres áreas las que vamos a hacerlo en base, como vamos a tomar como base para desarrollar todas las funciones y las responsabilidades del servidor. Concentrarse en las personas, concentrarse en el culto y concentrarse en sí mismo. Y vamos a estar viendo cómo hacer cada una de esas y en qué enfocarse. Concentrarse en las personas. Bueno, algo muy importante es de que después de Dios son las personas lo más importante de la iglesia. Por lo tanto, debemos de hacerlo con excelencia, hacerlo lo mejor posible. Hay personas que habitúan a sentarse en el mismo lugar, digamos, les gusta alguna parte de la iglesia y el servidor debe de saber identificar esto para poder guiarles hacia el lugar correcto. Después vamos a ver cómo lo vamos a hacer, pero son cosas que nosotros nos debemos de habituar. Hay personas, por ejemplo, que se sienten bien, digamos, que tú les des un abrazo. Hay personas a las que no les gusta eso, entonces el servidor debe saber identificar cómo debe de ser cada persona. Por eso debemos de concentrarnos en las personas, aprender a conocer a las personas. Pues debemos concentrarnos en el culto, sin dejar de concentrarnos a las personas. Debemos de estar atendiendo al culto. ¿Qué es lo que se está afectando en la iglesia? Cada parte del culto, la adoración hace su propia contribución a la experiencia total de adoración, y es bueno que el servidor sepa qué es lo que está pasando en cualquier momento y por qué eso se está planeando así.
eh, es bueno que el servidor sepa identificar, ¿verdad? Ese servidor interior, ¿verdad? Que sepa disfrutar del culto sin dejar su área descuidada. Por supuesto, si es tocado por el Espíritu Santo y es algo, ¿verdad? Que no pudo contener, pues entonces déjese llevar. Pero mientras tanto el servidor debe de tener dominio propio y saber cuidar de su lugar de servicio que le fue asignado, eh, y al mismo tiempo pues disfrutar del culto. Entonces, concentrarse en las personas, concentrarse en el culto y luego vamos con concentrarse en sí mismo. El concepto de concentrarse en sí mismo muchas veces es repulsivo, ah, pero la seguridad y el respeto de sí mismo son virtudes admirables. El servidor que se concentra en las personas, que se concentra en el culto, hallará fácil en concentrarse en su propia relación con las dos anteriores. Y aquí hay y vamos a ver una lista, hermano, vamos a ver una lista de las cosas en las que el servidor se debe de concentrar. Para podernos concentrar en nosotros mismos, nosotros vemos que el servidor debe de centrarse en su tarea, primeramente. Concentrarse en sí mismo está dividido en tres diferentes áreas: su tarea, su aseo, su actitud. Estas tres cosas van a determinar qué tan concentrado tú estás en ti mismo. Em, en la tarea, vamos a ver, ser puntual, nunca dejar su puesto, por supuesto, a menos que sea una emergencia o a menos de que necesite algo y entonces va, eh, solicita a alguien más que por favor le cubra. No usurpar la autoridad, ¿verdad? Un servidor debe de sujetarse a la autoridad, tanto autoridad de Dios, obviamente, como a las autoridades que Dios ha designado dentro de la iglesia para el manejo del equipo de servidores, que en este caso sería liderazgo y el pastorado. Eh, Atención especial a los invitados. La Biblia nos muestra, Jesús dijo que el buen pastor dejó a las 99 y se centró en aquella una que necesitaba mayor apoyo. Entonces, no es que vamos a despreciar a los hermanos de la iglesia, pero debe de centrarse el servidor con una atención especial a los invitados que ya sea llegan por primera vez o algún hermano que llega de no llegar por mucho tiempo, ¿verdad? Y tal vez el hermano falló, tal vez el hermano cometió algún pecado, se alejó de Dios y se siente mal y piensa tal vez que se va a sentir rechazado al regresar a la iglesia. Y entonces los servidores, cada uno deben de ser esa bienvenida, eso que le haga sentir que sigue siendo parte de la iglesia y que le haga sentir que es bienvenido una vez más. Seguir las instrucciones, ¿verdad? Si le dijeron aquí se para y esto es lo que va a hacer, pues eso es lo que tiene que hacer. A veces no nos gustan ciertos lugares, por ejemplo, que nos asignen un lugar, a veces no nos gustan ciertos privilegios, a veces no nos gusta, pero no podemos servirle a Dios solo con lo que nos gusta. También debemos de servirle a Dios con aquello que no tanto nos gusta y que ese es el área que debemos de rendirle a Dios. Número 2, de concentrarse en sí mismo, el servidor debe de concentrarse en su aseo, su limpieza personal, perfume, desodorante, boca aseada, no chicle, ¿verdad? Eso se ve muy poco profesional de parte de un servidor. Cabello arreglado, rasurado, zapatos lustrados, ¿verdad? La mejor presentación posible del servidor. Eh, poderlo llevar y presentar de esa forma para que no solo su interior brille por medio de lo que hace, sino también su forma de estar, su presentación. Número 3, su actitud debe de ser orgulloso de ser un servidor. El servirle a Dios es un privilegio, hermano, algo que muchos anhelan y no pueden hacer, pero tú si tienes la oportunidad, tú tienes un llamado, tú tienes un puesto, Dios te ha dado un lugar específico en la iglesia en donde puedes desarrollarte y debes de sentirte orgulloso, debes de ser optimista acerca de tu iglesia. Yo sé que hay cosas en la iglesia que a veces no nos van a gustar, es imposible, hermano, que podamos quedar bien con todos. Tenemos diferentes formas de ver las cosas, diferente mentalidad, pero
es necesario que nosotros seamos muy sabios, que nosotros podamos ser optimistas de nuestra iglesia, ¿verdad? Estoy aquí con un propósito y ese propósito es o me amoldo yo o voy a trabajar para que la iglesia sea mejor en el área que a mí no me gusta. El servidor debe tratar de tener siempre una conversación agradable, no ser negativo, sino siempre ser positivo, siempre estar confiando en Dios, tomado de la mano de Dios, un rostro agradable, ¿verdad? No con cara de limón, sino que el servidor siempre debe demostrar que hay gozo en su corazón. ¿Ven? Porque Dios es nuestro gozo. Una actitud no crítica. Eso es fundamental en el servidor. La Biblia dice que una casa dividida contra sí mismo no prospera. Entonces el servidor no debe de ser criticón, ¿verdad? Ni con sus autoridades, ni con los demás hermanos de la iglesia. El chisme no va con el servidor. El chisme mata el servicio, divide las iglesias. Que si aquel hermano hizo, que si no hizo, eso no es algo que sea un tema de conversación tuyo. Tú habla de Cristo, habla de lo que Cristo ha hecho contigo, habla de lo que Dios está haciendo a través del milagro de Jesucristo en tu vida, eh, no de los demás. Y debemos de ser lo más piadosos posibles. Amén. En otras iglesias, en muchas iglesias, el ministerio de orden y servicio es estructurado acorde a las necesidades y a la cantidad de miembros de la iglesia que se integran. Por el momento, nosotros vamos a ver pastorado, líderes y servidores, ¿verdad? Entonces quisimos pues dejar algunas responsabilidades de los servidores detalladas, así como también de los líderes, para que cada uno sepa cuál es su responsabilidad dentro del servicio de la iglesia. Número uno, estar pendiente del día que va a servir con su grupo. En caso que hayan grupos asignados, el servidor debe de saber cuál es el día que le corresponde servir y estar atento a ese día. Estar a tiempo para abrir la iglesia y preparar todo para el servicio, por lo menos unos 30 minutos antes del servicio. Hay que limpiar el templo, hay que preparar las sillas, preparar el lugar, hay que orar antes de entrar. Eso es parte de preparar el templo, prepararme a mí mismo. Tengo mantos, tengo, ¿verdad? Todo lo que necesito para poder cumplir con mi privilegio de servicio. Número 3, seguir las instrucciones de su líder o pastor al pie de la letra. Los servidores deben reportarse con su líder, ¿verdad? Cuando ya esté un líder establecido, entonces su comunicación de este servidor debe ser con su líder. Líder, me sucedió esto, estoy trabajando en tráfico, estoy enfermo, familiar está enfermo, no voy a poder asistir, o si voy a poder asistir por llegar tarde. Debe haber una comunicación todo el tiempo, debemos de ser responsables. Y ser responsable no quiere decir siempre voy a estar ahí sin importar nada, no, van a suceder cosas, nosotros lo sabemos, somos personas y sabemos que hay cosas que suceden, conocemos al enemigo, sabemos cómo le gusta estorbar. Entonces, pero voy a ser responsable, voy a notificar a mi líder para poder dejarle saber, mire, tal y tal cosa pasó, por eso fue que no pude asistir hoy. Em, Llamar o escribir al líder el día que no puede asistir o llegue tarde, saber dónde hay espacios vacíos para poder sentar a las personas, saber identificar esos lugares tomando en cuenta que este hermano le gusta sentarse de este lado, entonces voy a tratar de acomodarle de este lado. Si no, entonces le voy a decir, mi hermano, el lugar donde usted habitualmente se sienta está ocupado, pero tenemos unos lugares por acá. Eh, permanecer atentos a cualquier disturbio durante la predicación, no permitir que los niños corran en el templo durante el servicio, no permitir que los niños jueguen con los instrumentos de música, micrófonos, etcétera, a menos de que esté aprendiendo. eh, y bajo supervisión, ¿verdad? Permanecer de pie hasta que la predicación haya dado inicio. Media vez la predicación da inicio, todos los servidores se sientan, a unos que están en las puertas, tienen su silla, se sientan, siempre sin perder, ¿verdad? El área suya y sin estar enfocado tanto en la prédica como en lo que está sucediendo a su alrededor, pero el servidor se sienta. Eh, Todo objeto olvidado deberá ser reportado al pastorado o a los líderes, ¿verdad? Y ser colocado en el púlpito para que sea un fácil acceso para los hermanos cuando llegan y dicen, mire, fíjese que se me perdió esto, sabemos, oh, está en el púlpito, está en el altar, ahí tiene que estar todo lo que fue reportado como robado. Eh,
reportar al líder si falta algún implemento de limpieza. El líder o el pastor hay que reportarle, ¿verdad? Pastor, fíjese que falta jabón, falta papel, falta desinfectante, falta esto, y mantener al tanto, ya que son los servidores los que son encargados de la limpieza, pues deben de conocer en qué estado están los implementos de la limpieza. Eh, y entonces es importante que nosotros sepamos cuando llega alguien nuevo a la iglesia, pues tomar su nombre, tomar su número de teléfono o su dirección, y vamos a hacer un proceso de seguimiento, ¿verdad? Con esa persona, no solo darle la bienvenida, sino también darle un seguimiento. Eh, el líder también debe de asegurarse que sus servidores vienen uniformados cuando ya tengamos un uniforme, ¿verdad? Y el servidor tiene que tener la responsabilidad de cumplir con este uniforme. Asegurarse que en el altar haya agua para la persona que predica. Eh, Distribuir a su grupo de la manera que fue instruido, ¿verdad? Decirle, bueno, tú vas en el altar, tú vas en la puerta, tú vas en el baño, tú vas aquí, tú vas allá, distribuirlos de la mejor forma posible para poder desarrollar un mejor trabajo en el reino de los cielos y dentro de la iglesia. Saber dónde hay espacios vacíos para sentar a las personas. El líder también debe estar atento de esto para poder ayudar a su equipo. Eh, Estar a tiempo para abrir la iglesia y preparar todo para el servicio, 30 minutos antes, supervisar asistencia y puntualidad de su equipo de servicio, de su equipo de trabajo, y tener disponibilidad para cubrir posiciones en necesidad, ¿verdad? Si no hay suficientes servidores, pues el líder se involucra en el servidorato para que podamos pues tener todas las áreas llenas. Asegurarse que las luces estén apagadas al terminar el culto, que todo quede apagado, desconectado, para asegurarnos de no tener pues ningún problema con esto. Eso incluye también la luz del baño, la luz de afuera, todas las luces de la iglesia y todos los equipos y todo, que todo quede desconectado al final del culto. Y pues esa ha sido nuestra enseñanza de las funciones y responsabilidades del servidor. Esto es parte del taller de orden y servicio. Y pues ahora llegamos a la tarea. Entre las funciones y responsabilidades del servidor, dijimos que habían 3 áreas en las que el servidor se debe de desarrollar. Y estas áreas son su tarea, su aseo y su actitud. Entonces vamos a marcar con lápiz, marcador, lapicero, lo que usted quiera, eh, rojo aquellas áreas en las que necesitamos trabajar, las que sabemos que esta área me cuesta o este puntito me cuesta, ¿verdad? Y vamos a marcar con lapicero, marcador o crayón azul las que pues yo ya lo tengo dominado, pastor, esto yo ya sé, esto todo bien, esta otra área es la que me cuesta. Entonces, azul lo que ya tenemos dominado, rojo lo que aún no. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos para el próximo video.